¿Sabías que la transmisión de la energía eléctrica se realiza en valores muy elevados de tensión? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Mendoza y hoy quiero enseñarte sobre subestaciones eléctricas. Cuando una central produce energía, esta lo realiza en un intervalo de tiempo. A la energía producida en dicho intervalo se le denomina potencia. Cuando se transmite potencia, parte de esta se disipa en forma de calor. A esta potencia disipada se le denomina potencia perdida. La potencia perdida se puede representar por la siguiente fórmula, donde podemos observar que la potencia perdida es igual al cuadrado de la intensidad de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia del conductor. Dado que el conductor es de un material específico y las dimensiones del conductor son definidas, entonces podemos considerar que el valor de la resistencia es constante, por lo cual la potencia perdida está directamente relacionada con el valor del cuadrado de la intensidad de la corriente. Es decir, si nosotros queremos reducir la potencia perdida en la transmisión de la energía eléctrica, lo que se debe hacer es reducir el nivel de la intensidad de corriente. Ahora, en términos prácticos, la potencia generada que se desea transmitir se puede expresar con la siguiente fórmula. Entonces, podemos observar que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente. Habíamos concluido anteriormente que para transmitir la potencia debíamos reducir el nivel de la intensidad de corriente. Entonces, si se reduce el nivel de la intensidad de corriente, se deberá incrementar el nivel de la tensión para compensar la reducción de la corriente y de este modo se mantenga la igualdad con la potencia. Y es por este motivo que la transmisión de la energía eléctrica se realiza con valores muy elevados de tensión. Ahora bien, cuando hablamos de elevar la tensión para reducir la corriente, para luego poder transmitir la energía, estamos hablando de hacer modificaciones a estos parámetros eléctricos. Y eso no es algo sencillo. Para poder realizar estas modificaciones, se necesita contar con los equipos adecuados para lograrlo y realizarlas en instalaciones que brinden la seguridad y la confiabilidad de poder maniobrar estas grandes cantidades de energía. A las instalaciones que cumplen con estas condiciones se les conoce como subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas son las instalaciones donde se pueden realizar las modificaciones de tensión y corriente de una manera confiable y segura. Debemos tener en cuenta también que las subestaciones eléctricas actúan como puntos de conexión entre una central de generación con las líneas de transmisión. También es como un punto de conexión entre la línea de transmisión con las líneas de subtransmisión, así como también son los puntos de conexión entre las líneas de transmisión, de subtransmisión, con las líneas de distribución. Existen distintos tipos de subestaciones eléctricas, y estas se pueden clasificar según sus características. Por ejemplo, podemos hablar por su función de subestaciones de potencia y subestaciones de distribución. Las subestaciones de potencia son las subestaciones que cuentan con un conjunto de equipos que son capaces de modificar los parámetros eléctricos, como lo es la tensión, la corriente, la frecuencia. Reciben el nombre de subestaciones de potencia básicamente por las potencias que manejan. Estas potencias se encuentran en el orden de las decenas de los megavoltampere. Las subestaciones de potencia se subdividen en tres tipos básicamente. Tenemos las subestaciones de generación, podemos observar aquí, las subestaciones de transmisión y las subestaciones de subtransmisión. Debemos tener en cuenta que una subestación de generación está conectada a la salida de la generación. Las subestaciones de transmisión y subtransmisión se encuentran localizadas estratégicamente a lo largo de la línea de transmisión. Las subestaciones de distribución, por su parte, son un conjunto de instalaciones destinadas a transformar, a proteger y a seccionar la energía eléctrica que es recibida de una red de distribución primaria en media tensión para ser entregada a un subsistema de distribución secundario, como puede ser el alumbrado público o usuarios que son alimentados en media o baja tensión. Por su tipo de operación, las subestaciones
Pueden ser subestaciones de transformación o subestaciones de maniobra. Las subestaciones de transformación se subdividen en dos tipos: las subestaciones elevadoras, las cuales tienen como finalidad elevar el nivel de tensión a valores que pueden llegar hasta los 500 kilovolts, y las subestaciones reductoras, las cuales tienen como finalidad reducir el nivel de tensión a valores que pueden llegar a los 10 kilovolts, 22,9 kilovolts o 30 kilovolts. Por su parte, las subestaciones de maniobra son aquellas subestaciones que interconectan varios sistemas y de la cual se distribuye energía eléctrica a otras subestaciones o a otros sistemas. Por su forma constructiva, estos se pueden subclasificar ya sea por su montaje o por su tipo de equipo. Las subestaciones de interior son aquellas subestaciones que se encuentran dentro de instalaciones cerradas, las cuales las aíslan de la intemperie. Las subestaciones de exterior, por su parte, son las que se encuentran al aire libre y están a la intemperie. En cuanto a las subestaciones convencionales, eh, tenemos que estas son usadas básicamente para la transformación de la tensión y en donde su componente principal es el transformador. En cuanto a las subestaciones encapsuladas, son aquellas en las que existe un recinto cerrado en el que se encuentran ubicadas varias celdas. Estas suelen ser usadas en industrias o urbanizaciones. Por su parte, las subestaciones móviles son alternativas a las subestaciones convencionales. Esto debido a su implementación inmediata, por su fácil transporte y por no requerir de equipos adicionales. Una subestación eléctrica se puede dividir en tres partes: la casa de control, la zona de llaves y el patio de transformadores. En cuanto a la casa de control, es el lugar donde se alojan los tableros de control, los tableros de medida, de servicios auxiliares, de comunicaciones. Se encuentran también los cargadores, las baterías e inversores. En cuanto a la zona de llaves, es el lugar donde se realizan las conexiones de los equipos. Es el lugar donde se agrupan los interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y de potencial, los descargadores de sobretensión, las trampas de onda, entre otros. El patio de transformadores es el lugar de la subestación eléctrica en donde se ubican los transformadores de potencia con sus respectivos accesorios. Finalmente, podemos hablar de los componentes en general de una subestación. Tenemos el transformador de potencia, los interruptores, los seccionadores, barrajes, aislamiento, protección contra sobrecorrientes, equipos de medida de corriente, equipos de medida de tensión, compensación capacitiva, sistemas de puesta a tierra, descargadores de sobretensiones, relés de protección y servicios auxiliares. Espero haberlos ayudado con esta información. No se olviden de suscribirse, darle like, que estaré subiendo más videos. Nos vemos, ingenieros.